nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré. Salvó, al que nos limpió de nuestros pecados, al único y sabio Dios, sea toda la alabanza, las riquezas, el honor y la sabiduría por los siglos de los siglos. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. Díselo. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Oh, aleluya. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor
solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Un cordial saludo, mi amiga y amigo mío. Gracias por estar presente. Nosotros continuamos leyendo el libro de Romanos en esta ocasión. Romanos, pues, escrito por el apóstol Pablo en una situación de doctrina y en otra de práctica. Se dice que son dos cosas muy sencillas en ese libro. Hay que tener en cuenta que en los capítulos 7 y capítulos 8, Pablo pasa especialmente desde el capítulo, diría yo, desde el 6, hablando sobre el asunto del pecado, que no debe esclavizarnos. En el 7 habla un poquito más de la ley y en el 8 habla más del espíritu, ¿no? O sea, la vida espiritual, en buen sentido de la palabra, ¿no? En realidad el Espíritu Santo nos guía, nos alimenta y nos ayuda a reforzar la defensa, podríamos así decir, de la nueva naturaleza. Recuerden que tenemos una naturaleza caída, adámica, que nos incita a hacer lo malo. Y tenemos una lucha con una naturaleza que nos incita a hacer lo bueno. Este es como el COVID, ¿verdad? Los que son expertos en COVID dicen que si el COVID llegara a molestarnos, en nuestro cuerpo entrara, dice Frank, un caballero del asunto de metabolista, que si tenemos los sistemas inmunes bien protegidos, el COVID no puede entrar, las células pueden matar ese virus. Si no lo tenemos bien protegido y no tenemos un sistema inmune, el COVID puede hacernos daño. Y es más, entra rápidamente a los pulmones y olvídese. Es decir, más o menos el pecado es así, ¿no? Y hoy queremos hablar más o menos de una vida de esa, ¿no? Si el virus del pecado entra a nuestro corazón y le damos cabida,
entonces estamos fritos, como se dice, ¿no? Yo le he puesto legalista porque el legalista vive bajo la ley. En realidad es el hombre carnal o egoísta o inmaduro versus el espiritual, o el sentido de que bajo la guía del Espíritu Santo vive. Ahora bien, veamos estas dos dimensiones, dos rostros distintos, ¿verdad? Veamos nosotros cómo es el asunto de esto, ¿no? Veamos dos, en el capítulo 7, vamos a ver el verso 1 al 5. En la primera parte, los resultados de vivir bajo la ley, o sea, cómo vive un legalista. Veamos lo que dice en la Nueva Traducción Viviente rápidamente. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente: ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Es decir, el hombre muere, es decir, nosotros, o sea, la mujer cuando moría su marido, ella quedaba libre. Es una analogía, una comparación nada más que hace aquí. Nosotros ahora en Cristo, antes de conocer a Cristo, estábamos bajo la ley del pecado. Ahora que conocemos a Cristo, estamos bajo la ley de Cristo, es decir, Él es nuestro esposo. Nuestro Cristo lo seguimos, hemos muerto a la ley. No es que la ley es mala, la ley es buena, nos revela el pecado, pero la ley en sí no nos salva. Ahora, una persona legalista es una persona que condena a todos. Una persona que tiene un corazón muy fuerte, muy duro, muy condenatorio. Warren Wiersbe, en su libro sobre exposición y comentario de Romanos, este comentarista famoso, dice lo siguiente: ¿qué es en realidad el legalismo? Es la creencia de que se puede llegar a ser santo y agradar a Dios obedeciendo leyes. Es medir la espiritualidad con una lista de mandatos y prohibiciones. El error del legalismo es que pone énfasis en los pecados, en plural, ¿no? Y no en el pecado, la raíz del problema. Juzga por lo externo y no por lo interno. Además, el legalista no comprende el propósito verdadero de la ley de Dios y la relación de la ley con la gracia. Es decir, el legalista, yo conozco legalistas, gente que tiene otro sistema de creencias y guarda el sábado, por ejemplo, con todo respeto lo digo. Conozco otra que se llama evangélica, pero ella tiene hasta en sus cuartos, tiene su sala, tiene ahí una especie en cemento, ahí una especie de rollo, los 10 mandamientos. Y cree que guardando los 10 mandamientos y haciendo buenas obras, que no es malo hacer buenas obras, cree que con esa expresión externa y ella se salva prácticamente, haciendo buenas obras, guardando los 10 mandamientos en su propio poder, pero realmente no podemos agradar a Dios en nuestro propio poder. Pablo lo especifica aquí porque él quería: lo que quiero hacer, el bien no lo hago, el mal que hago, el mal que no quiero, que odio, eso hago, decía Pablo. Ahora, Pablo es consciente de ese asunto, ¿verdad? Mire, más adelante dice, por ejemplo, aquí: hubo un tiempo, versículo 9, 7-9 de Romanos, en que viví sin entender la ley, dice. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida, verso 10, y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó, usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser?, dice él, ¿no? Verso 14 va a decir: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. El legalista quiere vivir bajo la ley. Sí, la ley es santa, la ley en contraste con la carne en ese sentido es espiritual.
Pero no podemos vivir bajo la ley, guardando. No digo que es malo los 10 mandamientos, no estoy diciendo que no sirven, no es él. El asunto es cuando usted solamente vive en su poder. Y entra entonces el problema, realmente no me entiendo a mí mismo, dice el versículo 15, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, que es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace esto que está mal, sino el pecado que vive en mí. La ley solo te dice que no mates, no adulteres, no codicies, y etcétera, ¿verdad? Pero la ley no te puede ayudar, solo te revela, te dice lo malo. ¿Sabe quién te puede ayudar? La gracia, el poder de Dios, el poder sobrenatural del Señor. Vivir bajo la ley es vivir bajo el poder mismo de uno. Cuando tú vives en la carne también, tú vives bajo el poder tuyo. Tú quieres agradar a Dios en tu fuerza, en tu poder. Y entonces por eso tenemos cristianos que no saben la riqueza que tienen. Cristianos que tienen una riqueza, como que alguien tiene fortunas, tiene bajo su tierra petróleo y no sabe que es rico y vive una mendicidad, vive como mendigo, vive una pobreza espiritual y no sabe que es rico, que es hijo de Dios, que tiene glorias celestiales, que vive el Espíritu Santo. Y mire, tiene una riqueza, pero vive como pobre. ¿Sabe por qué? Porque ignora y porque no hace uso de ese poder del Espíritu Santo. ¿Qué hacer entonces? Los resultados primero de vivir bajo la ley entonces te llevan a la muerte, a la hipocresía, a vivir una vida sin el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, entonces, ¿cuáles son los resultados de vivir bajo el Espíritu? Vamos a Romanos 8, 1 al 11. En Romanos capítulo 8, de una vez que Pablo se ha dado cuenta de que miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo, no, ¿quién me puede librar de este desgraciado cuerpo? Aquí dice una palabra muy fuerte, dice esta Biblia, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Dice Romanos 7, 24 en la Nueva Traducción Viviente. Capítulo 8, 1 dice, 8.1 de Romanos, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Aleluya, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es una buena noticia. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos y no nos puede salvar los 10 mandamientos. No nos pueden salvar la ley, señores. La ley no nos salva. Aquí dice, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, miren, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Miren, con Romanos 5 habla de que en Adán entró el pecado y en el segundo Adán Cristo entró en cambio la vida. Adán la muerte, Cristo la vida. En Adán el pecado, en Cristo la salvación. Adán en cuerpo humano pecó. Cristo en cuerpo humano no pecó. ¡Qué contraste, verdad! Y tenía que venir en cuerpo humano a poder en la carne a vencer el mal, y lo venció. ¡Qué genio que es Dios, verdad! Los que están dominados, verso 5, por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Nunca obedeció las leyes de Dios. Y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios.
Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu le da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Qué interesante, hermanos. El no andar esclavizado bajo el pecado, ¿verdad? Morir al yo, es lo que hace el Espíritu, mortificado. Miren, la guía del Espíritu, dice Holman en su Biblia, en un párrafo, no es un éxtasis o dirección mística, ahí yo ando en el Espíritu, yo veo ángeles, ahí. No es algo místico, no es algo misterioso, por ahí que alguien que dice eso, no. Sino la capacidad que nos da el Espíritu para mortificar los deseos carnales, dice Holman. Él nos da el poder para vencer el pecado. Tenemos el poder para vencer el pecado, ¿verdad? Todo le ayuda bien. Según Romanos 8, sería interesante verlo, pero no nos queda mucho tiempo. Todo lo que nos ayuda bien, inclusive los sufrimientos, a los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien. Para que con eso dice la Biblia en 8:28, dice la palabra del Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. En el Imperio Romano, cuando una persona asesinaba a otra, ¿saben lo que hacían ellos? La ley romana le condenaba a llevar el cadáver amarrado sobre su propio cuerpo. Imagínense llevar un cadáver a su propio cuerpo. Podría aguantar el primer día, segundo día, pero cuando ya varios días ese cadáver apestaba. Ese cadáver comenzaba a tener malos olores. Ese cadáver ya era putefacto y comenzaba y podría ya matarlo, ¿no? Yo no sé, creo que lo mataba, ¿verdad? A esa misma persona. Era una manera muy cruel, ¿verdad? Y muy gráfica de poder de esa manera condenar a la persona asesina. En cierta manera, el creyente lleva en su cuerpo esa naturaleza caída. Usted y yo llevamos a ese rumiñahui, a ese hombre, viejo hombre, que nos estorba todos los días, ¿verdad? Y tenemos que aguantarnos de su pestilencia, sus malos olores, ¿verdad? Ese viejo hombre que nos molesta cada día. Por eso es importante la guía del Espíritu Santo, porque Él nos va a ayudar a crecer, la Biblia, la oración, la meditación, el asistir a la iglesia, el estar en contacto con Dios, nos va a ayudar a crecer, nos va a dar poder, nos va a dar ese alimento que necesitamos. Yo estaba recordando que en un pueblo había un hombre que tenía 2 gallos, a los que le gustan los gallos, ¿verdad? Él tenía un gallo rojo y otro gallo negro. Cada fin de semana los hacía pelear. Todo el mundo apostaba, unos ganaban, otros perdían. Pero él siempre ganaba porque a él le apostaban, ¿no? Así que resulta que un sábado ganaba el gallo rojo y el otro sábado ganaba el gallo negro. Un periodista se le acercó y le dijo, ¿y cómo puede usted hacer esto de que un gallo gane una semana y el otro gallo gane la otra semana? Fácil, le dice él. Lo que pasa es lo que yo hago lo siguiente, le dice. Una semana yo alimento bien al gallo rojo y al gallo negro no lo alimento bien. ¿Y sabe quién gana? El bien alimentado. El bien es que tiene buena espuela, ¿verdad? Miren, esto se parece a la vida cristiana así, ¿no? Si estamos bien alimentados, bien nutridos de la palabra de Dios, nosotros podemos vencer las tentaciones, en el poder del Espíritu Santo, por supuesto. Pero si no estamos alimentados de la Biblia, si no buscamos a Dios en oración, si no nosotros no tenemos una comunión con Dios, miren, hermanos, vamos a ser fácil presa de las tentaciones, de las concupiscencias nuestras mismas. Tenemos ese viejo hombre que nos molesta. Lutero decía que él pensaba que cuando el bautismo mataba al viejo hombre, pero no sabía que el bandido sabía nadar. Miren ustedes, el viejo hombre, esa vieja naturaleza va a estar con nosotros. Ahora usted decide usted. Esto es como una votación entre 2 candidatos, sin alusión a los 2 presentes actuales en el Ecuador, sin alusión a ellos. Vivir bajo la ley o bajo la carne, en este caso, o vivir bajo
bajo el régimen del Espíritu. Hay dos cosas que podemos hacer. Dios nos dio libre albedrío. Mi voto decide entre la ley y entre la gracia, entre la carne y entre el Espíritu. Yo decido. Mi voto decide. Dios me dio libre albedrío. Si decido con la carne, entonces yo voy a andar carnalmente, en la basura, como mendigo, sin alimentación. Si decido seguir al Espíritu, entonces voy a hacerle caso y obedecerle y testificar de Él. Amigo, ¿qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a caminar con Él? Padre, reconocemos que nos has hablado a nuestro corazón. Cualquiera de nosotros, por muy espiritual que sea, necesita a Cristo y necesita la guía tuya. Reconocemos que si nosotros nos descuidamos de la lectura de la Biblia, de la oración, de la comunión contigo, de los hermanos, de testificar, comenzamos a flaquear, Señor. Por eso te pedimos que nos perdones y nos ayudes, que tomes control de nuestro corazón, que tomes control de nuestra mente, para leer tu palabra, para obedecerla, para compartirla, Señor, y para poder vivir bajo el régimen del Espíritu Santo. Padre, queremos obedecerte. Queremos, Señor, ser personas guiadas por el Espíritu Santo. Señor, gracias. Toma el control. Ayúdanos a serte fiel y que podamos crecer para ser una iglesia saludable. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, entonces lo felicito. Por supuesto, le animamos a que hable con nosotros para darle consejería y también para poder ayudarle en un discipulado. Tenemos un curso de discipulado. En los próximos días vamos a decirle cómo llevar ese curso. Pero necesitamos que usted también se inscriba, se anote. En realidad el curso no tiene costo, la verdad no cobramos nada, excepto el material que es muy barato, muy económico, para usted mismo se edifique. Le vamos a estar avisando, si no, escríbanos o llámenos o venga acá a nuestra oficina y queremos orar con usted. Que me da gusto haber ayudado a algunas parejas, a algunos hermanos a restaurarles. Me da gusto poderle a estar ayudándole a crecer. Usted necesita crecer, yo necesito crecer. Que Dios le bendiga, mi hermano, y que escriba, y gracias a nuestro equipo virtual, y que nos respalde con sus oraciones y con sus ofrendas para poder nosotros ir comprando más cámaras, más equipos, y así poder servirle mejor y capacitarle mejor. Dios le bendiga. Amén. En la casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el